Hola, hola. ¿Se escucha? Bueno, un poco la propuesta que me hizo Presid para discutir y poner en consideración de todos ustedes es la comparar, discutir, analizar, evaluar las diferencias y semejanzas que tenemos a la hora de elegir la fertilización para un maíz de primera, para un maíz tardío o de un maíz para silo. Tengo que aclarar que en mi experiencia en maíz para silo es muy chiquitita, pero sí hemos hecho alguna cosa en maíces de primera y maíz tardío. Entonces, estuve indagando, leyendo y hablando con especialistas de la producción de maíz para silaje y de ellos extraje lo que les voy a mostrar a ustedes. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que poner como eje para entender la presentación que vamos a ver es qué define la productividad y la calidad de cada uno de estos tipos de maíz. En el caso de maíz para silo, el análisis o la digestibilidad entre lo que es la caña más las hojas, asociada a la proporción de espigas que tenga, va a definir la calidad de ese forraje. Comparativamente, la producción de maíz para grano queda definida por el número de grano que se fijan en el momento de la floración. Por lo tanto, también es la proporción de espigas en las plantas, en realidad la proporción de espigas por metro cuadrado, lo que nos define el rendimiento. Entonces ya tenemos una simetría entre los dos tipos de maíz. Y esto es independiente de que sea maíz temprano o maíz tardío. La proporción de espigas me define el rendimiento para los maíces para grano y la proporción de espigas me define la calidad de materia seca digestible o la producción total de materia seca digestible por hectárea. En ambos casos, entonces, tenemos que apuntar a maximizar la proporción de espiga en el área de cada cultivo de maíz. Debemos pensar también que la producción de maíz para silo, al quedar afectada por la calidad de la caña y la proporción de hojas, tiene un componente genético muy fuerte, que es el que está definiendo a ese otro parámetro. Componente genético que puede ser afectado por condiciones de manejo, entre ellos la nutrición, como lo vamos a discutir hacia el final de la presentación. Ahí está. Como dijimos recién, en todos los tipos de maíz, la clave es la elevada proporción de espigas. Para ilustrar esto que acabo de decir, le pedí a Federico Espina, un amigo de allá del sur de Córdoba, que en la estancia esta, la mascota, tenía un mapa de rendimiento de maíz temprano, un mapa de rendimiento del mismo lote de maíz tardío y un mapa de rendimiento, medio lento ahí está, y un mapa de rendimiento de maíz para silo. Los tres mapas del mismo lote, obviamente en distintas campañas agrícolas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que donde rinde mucho el maíz temprano, rinde mucho el maíz tardío, lo mismo en la parte de menor productividad, y lo mismo está pasando con el maíz para silo, la producción de materia seca por hectárea. Entonces, es análogo, es casi lo mismo la productividad de los tres tipos de maíz. Ahora, la discusión pasa ahora por decir, al momento de decidir la estrategia de fertilización, ¿cómo consideramos la productividad del cultivo? Va a haber nutrientes que estén directamente asociados a la productividad y puede haber nutrientes que no estén asociados a la productividad y que estén asociados a otra cosa. Para empezar a entender esto, tenemos que mirar qué pasa con los nutrientes esenciales, cuáles son para los maíces para grano y los maíces para silo, y qué cambia en los requerimientos. ¿Son los mismos requerimientos? Bueno, trabajos previos están demostrando que hay un cambio. Generalmente los maíces para silo, por tonelada de materia seca de silaje, van a demandar una menor proporción que los maíces para grano. Ahora, hay un efecto importante. En los maíces para silo, estos nutrientes se cosechan casi en un 100% o en un 90%, mientras que en los maíces para grano, el índice de cosecha variará dependiendo de cada cultivo, de cada nutriente y de cada proporción de ese nutriente en los granos. Entonces tenemos que, por ejemplo, nitrógeno y fósforo tienen índices de cosecha del 75%, mientras que potasio son índices de cosecha de alrededor del 20-25%. Entonces es posible que queden en términos nutricionales análogos.
los dos tipos de maíz. Uno por menor requerimiento y otro por mayor índice de cosecha. Esto quiere decir en términos de balance a nivel de lote, no de requerimiento del cultivo. Bien, obviamente, si vamos a discutir estos nutrientes, los vamos a clasificar, como ya todos saben, en macro, meso y micro, pero lo que quiero resaltar aquí es cuál de estos nutrientes son los que frecuentemente muestran deficiencia en la región pampeana argentina y son básicamente en el cultivo de maíz estos cuatro. Tenemos que aportar nitrógeno y fósforo, azufre y zinc y brevemente, en poco tiempo, vamos a tener que empezar a poner calcio porque los suelos están sufriendo un severo proceso de acidificación, sobre todo los suelos arenosos de Córdoba y los de La Pampa y también en San Luis. Cada vez es más frecuente encontrar suelos que están con pH por debajo de 6. Eso es una línea de trabajo que tenemos que incorporar, pero probablemente tengamos que empezar a agregar calcio en nuestras mezclas. Pero esto quiere decir que tenemos que balancear estos cuatro nutrientes. ¿Qué es lo que hacemos los productores de la Argentina? La mayoría aplica fósforo y nitrógeno. No aplica azufre y no aplica zinc. Y esto es un problema que vamos a ir viendo cómo impacta el no balancear la nutrición en el caso del maíz. En el caso del fósforo, es un nutriente que es de muy baja movilidad en el suelo y que responde al concepto de nivel crítico. El suelo tiene que tener un nivel de fósforo suficiente para que el maíz no tenga, o los otros cultivos, no tengan restringida la productividad. Para los ensayos, cada uno de estos, cada barra es un experimento que hemos realizado, hay más, pero para gráficamente mostramos algunos. Empiezan a haber algunas cosas que generan ruido. Niveles de fósforo muy bajos en el suelo nos están dando muy buena respuesta al agregado de fósforo. Proporcionalmente, a medida que van mejorando la disponibilidad de fósforo en el suelo, cae la respuesta, pero hay cosas extrañas. Hay algunos niveles de nutrición de fósforo en el suelo que en algunas condiciones nos dan muy buena respuesta y en otras no. ¿Y esto por qué? Porque hay otro factor que está jugando, que es el agua. En la medida en que tenemos condiciones hídricas favorables, como el fósforo es un nutriente que afecta fuertemente a la raíz, me encantó lo que mostró Yara acá, vieron las macetas con las plantas, que creo que lo hace el INTA Balcarce. Fíjense cómo el fósforo destruye la raíz. La falta de fósforo me deja sin raíz. Entonces, si yo estoy con muy poco nivel de raíz y tengo malas condiciones hídricas, la condición va a ser compleja, pero aún con buenos niveles de fósforo, en los años secos puedo llegar a tener respuesta a fósforo también. ¿Sí? Que es lo que estamos interpretando de esta salida. De esto uno puede establecer niveles de probabilidad y definir niveles críticos. Posiblemente, debajo de las 18 partes por millón, tengamos respuesta a la adición de fósforo en el 70% de los casos. Eso sería niveles de probabilidad. Ahora bien, ¿cómo impacta esto el maíz temprano, el maíz tardío y el maíz para silo? Yo entiendo que este es un nutriente que cambia esta biodisponibilidad en función de las condiciones térmicas e hídricas. En la medida que va aumentando la temperatura con la primavera, va el mismo lote, la misma muestra, poniéndonos más fósforo en disponibilidad. Entonces, nos va a ir, puede ser que tengamos distintos niveles de fósforo disponible conforme nos vayamos corriendo en la fecha de siembra. Y eso hace que la respuesta del cultivo vaya cambiando. Entonces, un maíz temprano de primera muy probablemente se encuentre con niveles más bajos que un maíz tardío o que un maíz para silo que lo sembramos más tarde. Otro aspecto fundamental es que este nutriente no tiene una correlación de respuesta con el rendimiento. Yo sé que hemos visto esto en otro lado y han dicho otras cosas en otros momentos. En estos momentos yo estoy encontrando siempre esto. La respuesta al agregado de fósforo depende de que el suelo no lo tenga. Puedo tener muy buena respuesta en buenas condiciones productivas. Acá hay 2 ensayos en condición de siembra temprana, con buenas condiciones hídricas. Estos son 4 experimentos de este año. Pero puedo tener maíces
tardíos que sufrieron la sequía, intensa sequía este año, con niveles de producción muy bajos, con excelente respuesta al agregado de fósforo. Y los niveles de disponibilidad, sea temprano, sean tardío, estaban siempre por debajo de lo que planteamos como nivel crítico. Entonces, ¿qué nos queda como concepto de esto? Que el fósforo va a interaccionar con el cultivo en la medida en que el suelo tenga poca disponibilidad de este nutriente. Voy a tener respuesta, estos son 3.800 kilos de maíz. Con 3.800 kilos de maíz obtuvimos una respuesta del 16% al agregado de fósforo y del 18% cuando lo combinamos con azufre y zinc. Entonces el fósforo nos indica que tenemos que fertilizarlo aún para maíces de baja producción. No es solo para maíces de alta producción. Y no me cambia la intensidad que tengo que aplicar en función del rendimiento de maíz. Lo que me define el rendimiento es que en la medida en que me falte el agua, yo también tengo que estar agregando fósforo, porque si no, no tengo la raíz para poder aprovechar algunas capas profundas que pueden hacer que el cultivo funcione mejor. Obviamente, fíjense los niveles de azufre y los niveles de zinc. Estamos siempre por debajo de los umbrales críticos, entonces la combinación de los tres nutrientes es más favorable. Y esto es lo mismo para maíz para grano que para maíz para silo. En relación al zinc, este micronutriente tan importante, hemos juntado, compilado información, distintos investigadores de la región pampeana sobre ensayos de fertilización con zinc, y fíjense lo que encontramos. Que con bajos rendimientos tenemos buena respuesta al zinc, independientemente del rendimiento hay respuesta al zinc, y que incluso con altos rendimientos puede no haber respuesta al zinc. O sea, este concepto viejo, que en algún momento en la universidad alguien nos enseñó de que hay que agregar fósforo y aumenta el rinde, ponemos nitrógeno, se me plancha, agrego azufre, se plancha, agrego zinc, no existe. En realidad la combinación de cada sistema de producción y la disponibilidad de ese nutriente en el suelo me va a definir la respuesta. Obviamente, por debajo de una parte por millón de zinc vamos a tener una respuesta a la adición de este nutriente y por encima no. Entonces, la respuesta al zinc no depende del rendimiento de maíz. La respuesta al zinc solo depende de la disponibilidad del suelo. O sea, estos dos nutrientes, fósforo y zinc, hay que adicionarlos en la medida que el análisis de suelo me diga que no tengo esa disponibilidad. Independientemente de que vaya a sacar alto rinde o bajo rinde. Si balanceamos la nutrición, si comparamos un testigo, agregar fósforo con azufre y agregar fósforo con azufre y zinc, estos son el rendimiento relativo de 6 experimentos distintos en distintas campañas. Fíjense que mejoramos el rendimiento, por ejemplo, en promedio un 7% por poner fósforo. Si agregamos azufre, el rendimiento lo aumentamos un 12%, y si agregamos fósforo, azufre y zinc, el rendimiento lo aumentamos hasta un 27%. Esto cambia drásticamente la eficiencia de uso del nutriente más complicado y el más caro, que es este. La eficiencia de uso esta es baja y posiblemente antieconómica. En la medida en que vayamos agregando nutrientes para balancear esa nutrición, aumentamos bastante el rendimiento y la eficiencia, sobre todo, del uso de ese nutriente y, por lo tanto, su rentabilidad. De nuevo, nutrición balanceada para los 3 tipos de maíz. Y un dato crucial de estos experimentos es que si medimos uno de los nutrientes estos, que es el más complicado, que es el caso del zinc, ¿y por qué es complicado? Porque tenemos que mucho del maíz que producimos lo exportamos o lo damos en alimentación. Ejemplo, el silo. Y ese maíz que pasa a ser alimentación tiene que aportarle a lo que lo va a consumir nutrientes. Y el zinc es esencial. El zinc es esencial en la dieta de todos nosotros. Y también en la dieta de los animales. ¿Qué pasa cuando yo no fertilizo? Tengo pocos granos, menos granos, y la proporción de zinc es alta. A medida que voy agregando fertilizantes, miren lo que pasa con la proporción de zinc en los granos. Lo mismo pasa en el tejido. Lo mismo pasaría en el silaje. Yo fertilizo con fósforo y azufre y diluyo la concentración de zinc en los granos y en el tejido. ¿Cómo lo recupero? Agregando zinc a la dieta. Poniendo zinc en la mezcla
aumento el rendimiento y logro equilibrar lo que tenía en un testigo sin fertilizar. Hay un reciente trabajo publicado sobre la nutrición de la vaca que come el silaje en relación a la provisión de zinc en el silo previamente. O sea que la fertilización balanceada impacta sobre la calidad nutricional del producto final. Y esto es muy importante porque Argentina exporta además mucho del maíz que producimos, va a parar a países que lo utilizan para hacer alimentación humana directa. Y muchos de esos países tienen problemas nutricionales por desbalance, entre ellos el zinc. O sea que es probable que en los próximos años empezamos a tener reclamos porque nuestros maíces tengan poca proporción de este micronutriente. Entonces, como conceptos generales que ya nos están empezando a quedar claros, fósforo y zinc van a ser dos nutrientes que dependan de la disponibilidad del suelo. ¿Qué pasa con los otros dos, nitrógeno y azufre? Estos dos tienen mayor relación con la productividad. Vamos a tener respuesta a la adición de estos nutrientes generalmente a medida que vayamos aumentando el rendimiento o la producción de biomasa. Pero por otro lado, sobre todo nitrógeno, hay que tener cuidado porque interacciona con la densidad de siembra. Entonces el ajuste de la cantidad es mucho más complejo. En el caso del azufre, lo que he encontrado es que adicionar azufre genera una interacción con la cantidad de nitrógeno que permite reducir o obtener los mismos niveles de rendimiento con una menor cantidad de N. El azufre interviene en la síntesis de dos aminoácidos esenciales, que son la metionina y la cisteína, que hacen de que a nivel del mesófilo de las hojas haya una transformación de amida a aminoácido mucho más eficiente. Esta condición hace que sea indispensable agregar azufre a la fertilización. Y es muy difícil encontrar una correlación entre la fertilización azufrada y la respuesta al azufre con algún análisis de suelo, sobre todo los de turbidimetría, que son los que están generalmente usados a nivel de la región. Pero yo y otros investigadores encontramos que generalmente agregar entre 13 y 15 kilos de azufre a maíz, a soja y a trigo da el aumento de rendimiento máximo por azufre. Entonces, para no complicarnos la vida, sería simple empezar a incorporar azufre a todas nuestras mezclas. Además, porque generalmente en casi todo nuestro suelo hay deficiencia de azufre. Incluso en los que tienen napa freática azufrada. Porque experimentos realizados en el sur por Luis Berry demuestran que con napa azufrada, el agua de la napa aporta azufre al cultivo, pero no en la cantidad que el cultivo lo demanda, porque está diluido en la napa. Entonces se reduce la tasa de respuesta al azufre, pero sigue estando. O sea, aún con napa azufrada tenemos que agregar azufre en nuestras mezclas. Estuve revisando este trabajo de 10 y otros sobre la interacción nitrógeno-densidad en la producción de maíz para silo. Y me gustó porque coincide con cosas que estamos haciendo nosotros. Si ustedes ven lo que es la significancia de nitrógeno por densidad para la proporción de tallo fue estadísticamente significativa, lo mismo que para la proporción de espiga. ¿Qué quiere decir eso? Que hay combinaciones óptimas de cantidad de plantas y cantidad de nitrógeno que me hacen dar más tallo o menos tallo. Obviamente, cuanto más tallo tenga en el silaje, menor calidad de silo tengo. Y cuanto más espiga tenga. Mirando estos números, me atreví a indicar que, por ejemplo, la combinación de 6 plantas por metro cuadrado con un N de 170 da la menor proporción de tallo con una buena proporción de hoja y la mayor proporción de espiga. A esto me refiero con la interacción. Obviamente, hace falta desarrollar modelos que para silaje permitan buscar cómo se ajustan estas combinaciones. Pero no sería descabellado pensar que el modelo que estamos armando nosotros y que vamos a ver ahora pueda ser útil también en condiciones de producción de silo. Nosotros venimos desarrollando este tipo de estudios, uno de los cuales se hace en la chacra de Justiniano Pose, con Alejo Ruiz, que creo que presentó ayer algunos datos, y además lo hacemos con muchos colaboradores que hacen este tipo de estudios con nosotros, en los cuales vemos, son todas franjas, combinamos 4 dosis de nitrógeno con 4 densidades.
¿Y qué le sacamos de ahí? ¿Cómo son las curvas de respuesta y la interacción? Llevamos más de 30 ensayos realizados en 3 campañas. En los 30 ensayos la interacción N por D fue significativa. Esto quiere decir de que no se puede pensar una densidad sin asociarla a una fertilización de N. Si uno no fertiliza, la curva de respuesta a la densidad se satura rápidamente. Pero a medida que vamos agregando nitrógeno, vamos incrementando la densidad que da el máximo rendimiento. Entonces, quiere decir que la combinación número de plantas por cantidad de nitrógeno empieza a depender de la oferta ambiental y el rendimiento posible de obtener. En la medida en que vamos teniendo un ambiente que cada vez nos va a dar más agua, podemos ir asociando a eso más plantas y más N. Ahora, ¿cómo lo estimamos? ¿Cómo armamos un modelo en base a esto? Modelo que serviría para maíz para grano o para maíz para silo. Ahí, no lo animé a esta parte. En general, para un híbrido determinado, la producción de granos por planta en la densidad óptima es constante. Esto quiere decir que si en un ambiente muy árido la densidad óptima son 20.000 plantas y en un ambiente muy bueno la densidad óptima son 100.000 plantas, las 20.000 cada una van a producir lo mismo que las 100.000. Y este es un dato que nos tendrían que dar los semilleros. ¿Cuál es la producción óptima en el rango de la densidad óptima? De hecho, la ecofisiología propuesta por Fernando Andrade detrás de todo esto lo explica claramente. Es como esa planta y esa espiga que nunca se termina de llenar. Esa es la producción óptima. En general, todos los estudios que hemos hecho de densidad, para la mayoría de los híbridos que estamos usando hoy, hablan entre 120 y 120 gramos. Si como ejemplo, quiere decir que un maíz en su densidad óptima tiene que producir esa cantidad de maíz por planta. Si por ejemplo tomamos un híbrido X a 150 gramos por planta, y uno digo, tengo un ambiente, sitio, clima de 6.000 kilos, tengo que poner 40.000 plantas. Pero tengo un ambiente, sitio, clima de 12.000 kilos, tengo que poner 80.000 plantas. Casi como una cuenta almacenera. Pero esto es así y podría ser equivalente asumiendo que para 6.000 kilos de grano tengo 12.000 kilos de materia seca y en R6 o en madurez fisiológica. Aquellos sileros que están acostumbrados a convertir rendimiento en grano con producción de silo pueden hacer exactamente lo mismo para ajustar la densidad. Ahora bien, con esto tenemos una parte de la historia, que es la densidad. Falta el N. Bueno, si las plantas van a producir lo mismo, es muy probable que cada planta tenga que consumir la misma cantidad de agua y nutrientes. Entonces empezamos a discutir productividad por planta y requerimiento por planta. El nitrógeno por planta, como la combinación de lo que tiene el suelo más lo que fertilizo en B6, parece ser inalterado en la densidad óptima de siembra a la dosis de fertilizante que está asociada. Y que lo que es más interesante, parece ser que los 2,3 gramos de nitrógeno por planta es la nutrición óptima que tengo que tener una planta cuando está en su densidad óptima. ¿Se entiende? Pasa un trabalengua esto. Pero esa densidad óptima que me daba 150 gramos se va a obtener cuando yo vaya en B6 con un análisis de nitrato y combinando lo que tengo en el suelo más lo que fertilizo, le aporte a cada planta 2,3 gramos de nitrógeno. Fíjense que hay una variación importante en este dato que todavía estamos puliendo. Esto no está terminado. ¿Qué puede estar haciendo variar tanto esto? Bueno, en parte la densidad y el cambio en la estructura de las raíces. A medida que uno va aumentando densidad, las raíces van profundizando. Y eso hace de que sean cada vez más eficientes en la captura de N. Entonces puede irme al valor más bajo y lo opuesto con la densidad más baja. ¿Sí? Pero, bueno, ahora, por suerte, la estoy convenciendo a Cecilia Serliani para que encare su doctorado abordando esta problemática. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico N por D en maíz? A partir del rendimiento posible de obtener por la combinación año-sitio, ajustar la densidad, como les dije hoy, asumir que esa densidad va a demandar 2,3 gramos de N por planta, por metro cuadrado. Esto me da un requerimiento. Esto es lo que el suelo tiene como nitrato en B6, 0,60. B6, de acuerdo a la tesis doctoral de Juan Orsellet,
es un muy buen estimador también de la mineralización que hace ese lote. Y la resta de los dos me estaría dando la cantidad de nitrógeno que tengo que suministrar como fertilizante. Lo mismo hacemos en una condición de otro nivel de rendimiento y con esto podríamos armar mapas de prescripción de N por D. Obviamente que hay que validar, por eso todo esto hay que chequearlo contra lo que cada uno está haciendo en su campo. Bien, como síntesis, entre maíz de primera, maíz tardío y maíz para silo, yo estimo que el manejo de los fertilizantes no justifica diferencias mayores a las que se generan por cambiar la fecha de siembra o la productividad. Cambiar la fecha de siembra para los nutrientes no rendimiento dependiente y cambiarlo por la productividad a nivel de rendimiento dependiente. Esto es fósforo y zinc, nitrógeno y azufre. Aunque el azufre lo podemos dejar como una dosificación constante. Fósforo y zinc son nutrientes que dependen de la disponibilidad del suelo, entonces al cambiar la fecha de siembra y someterlo a mayor temperatura, cambia su disponibilidad y va a cambiar su tasa de respuesta. Azufre interacciona con N, casi siempre está en déficit y no responde a dosis mayores de 15 kilos, pero sí a esos 15 kilos y deberían estar agregados. Y el nitrógeno está fuertemente dependiente de la producción de biomasa y grano, pero a su vez interacciona con la densidad en el rendimiento y en la calidad del silo, que lo vimos hoy, por cambiar la proporción entre N y D de hoja, tallo y espiga. Bueno, Cecilia Serliani y Rafael Navile son los docentes que trabajan conmigo. Aquí tienen las conexiones modernas donde está toda la parte de la información y siempre mostramos la fotito con nuestro ensayo de rendimiento potencial de maíz que está ahí y que es un bebé al cual queremos mucho y quedo abierto a las preguntas que pongan. Bueno, damos inicio. Muchas gracias, Gabriel. Y creo que tiene que haber generado muchas preguntas dando vuelta, así que levante la mano el primero que se anime, así largamos. No veo mucho porque me está dando la luz, así que... Aquí hay uno. Hola, Gabriel. Tengo dos preguntas. Dale. Una, si tenés datos de cuánta agua consume una planta de maíz en la fertilización óptima en todo el ciclo, o sea, de que nace B1 a madurez, o por lo menos hasta R4. Mirá, la idea es que un maíz de 10.000 kilos va a consumir 600 milímetros de agua. Está bien, Sí. eso es lo que dicen los libros, pero Sí. en diferentes densidades, o sea, siempre mantener los 600 milímetros. No, lo que pasa es que el consumo de agua es rendimiento dependiente. A medida que va aumentando el rendimiento, tenés que ir poniéndole más planta y va a consumir más agua y viceversa. Bueno, en función de eso, la pregunta para maíz de silo, que Sí. yo por ahí trabajo en alguna zona en donde es intensivo, la gente que el 25 de agosto sale a sembrar maíz, fin de año pican y vuelven a sembrar maíz. O sea, hacen 2 picados Sí. en la campaña. Sí, sí. O sea, por eso en función de eso digo, bueno, ¿cuántos milímetros de agua, cuánto necesita? Y, o sea, bueno, la primera picada se lleva Mirá, todo, la segunda... en términos de materia seca, tengo entendido que cada milímetro de agua te puede llegar a producir 50 kilos de materia seca. Entonces, en función de eso podés asociarlo. Lo que pasa que, a ver, yo no soy especialista en maíz para silo, que quede claro eso. Yo soy especialista en maíz para grano. Lo de silo fue una chapa que me metió a Presid, que espero haberla respondido desde el punto de vista nutricional. Ahora, los maíces para silo tienen que ser de muy alta producción porque es muy costoso su confección. Entonces, yo entiendo que posiblemente en algunos ambientes que tengan esas ofertas hídricas de 400, 500 milímetros entre lluvia más suelo, puedas tener ese éxito con el primer silo. Ahora, el segundo silo, tenés que estar hablando de un ambiente de 1000 milímetros por año. Yo trabajé en Charata, Chaco, durante 3 años y esto se podría hacer si tenés esa lluvia. Si no, no. Pero, insisto, esa pregunta hágansela a un silero. ¿Alguien más? Gabriel, buenas tardes. Te quería consultar por la fertilización en zinc. ¿Cómo lo ves vos en respuesta? Si es mejor a la siembra o vía foliar en maíz.
No sé si tenés El problema, ensayos o el cómo. problema, sí, yo he probado zinc a la semilla, zinc foliar, zinc en un sólido, pre-siembra, boleado, incorporado y en un sólido posterior o líquido posterior. En todos hay respuesta. Todas las combinaciones dan respuesta. El problema es que los niveles de zinc que tenemos en los suelos son muy bajos, pero muy bajos. No sé en qué zona estás trabajando vos, pero... Zona central de Córdoba. Bueno, o sea, 0,3, 0,4 de zinc es un clásico. Y en esas condiciones la deficiencia de zinc tan severa te frena el crecimiento del cultivo. Pensemos dos cosas. El zinc interviene fuertemente en la síntesis de auxina. La auxina es la hormona del crecimiento. Si me falta zinc, la planta no crece. Por eso la sintomatología, además de la clorosis internerval, es la detención del crecimiento. Y hay otro efecto muy fuerte y que a los cordobeses nos tiene que preocupar, y es que el zinc interviene metabolizando todos los productos indeseables que se forman como consecuencia del estrés hídrico, entre ellos ozono. Entonces, para metabolizar el ozono, que dentro de la planta es tóxico, necesita zinc. Entonces, todo eso, ¿a qué me lleva? A que si alguien me dice, bueno, definime la mejor opción, mi mejor opción, a la siembra, para que el cultivo lo tenga de arranque. Ahora, encontré respuesta con foliares en B6 y encontré respuesta con Sol Mix Zinc en B6. Pero que tengamos respuesta, no te puedo confirmar de que sea la mejor opción, porque tenemos respuesta porque estamos muy bajos. ¿Está claro? ¿Alguno más? Bueno, ¿Dónde ahí- están los alumnos guapos que me iban a pelear ahora, que hay unos cuantos acá adentro? Ahí, Gabriel, de la mano de la pregunta del zinc recién. Sí. Teniendo esos niveles tan bajos, yo soy de la zona centro Córdoba también y tengo esos niveles que hablabas, es recomendable, digamos, de entrada, como hablábamos con el fósforo bajo niveles, meterlo de entrada. ¿Cómo podríamos hacer para ir reponiendo ese zinc? ¿Qué estrategia podríamos tomar para, digamos, aplicarle lo que necesita en el cultivo y después tener una estrategia de reposición? Porque ya estamos en niveles bajos, digamos. Sí, claro, y es buena la pregunta porque a diferencia de otros micronutrientes, el zinc no genera antagonismo casi con ninguno. O sea que si uno consiguiera fuentes, por ejemplo, sulfato de zinc o oxisulfato de zinc, que sean solubles en el suelo, uno podría aplicar dosis mayores. Y al aplicar dosis mayores uno podría aplicar no concentrado en una línea, sino al voleo. Y pensar en una nutrición no del cultivo, sino del suelo. Mejorar los niveles de zinc del suelo. Ismail Kakmak, que es tal vez el principal investigador de zinc del mundo, ha probado que aplicando hasta 30 kilos de sulfato de zinc no hay ningún tipo de inconvenientes y uno estaría reponiendo 15 kilos de zinc. Pensemos que un maíz de 100 quintales se lleva 500 gramos de zinc. Una soja de 4.000 kilos se lleva 600 gramos de zinc por año y no hay otra fuente. O sea, lo que sacamos en grano lo tenemos que poner como fertilizante. Entonces, posiblemente podamos hacer aplicaciones así. Lo que pasa es que no tenemos la industria de los fertilizantes en la Argentina con fuentes masivas de zinc. Todo lo que está es zinc con los arrancadores. Y esa dosis de zinc en los arrancadores debería ser mayor a 1 kilo por hectárea. 1 kilo, 1,5 kilos por hectárea son los niveles donde encontramos los techos de respuesta. Estamos hablando que las ofertas que hay están en un 1, un 2% lo sumo de... Claro, tenés que ir a 100 kilos de un arrancador, o en el caso de los que tienen 2%, con 40, 50 kilos de arrancador. Pero un concepto fuerte que quiero que quede claro es que no hay que pensar en sacar 10.000 kilos para esperar la respuesta al zinc. Lo van a tener con 3.000 kilos de maíz la respuesta al zinc. Sí falta. Una consulta, Gabriel. En cuanto a la distribución del zinc, si tenés experiencia en manejo por ambientes, entendiendo que tenés distintos potenciales y de hecho distintas extracciones. Claro, sí, lo tenemos. Y hemos encontrado que conviene económicamente hacer fertilización variable de zinc. Ahora, estamos hablando de la frutilla del postre, ¿no? Porque hay un montón de cosas. Usted trabaja en manejo variable de cultivo, después que uno cambia la fecha, cambia la densidad, cambia fósforo, cambia N, te convendría también cambiar zinc. ¿Por qué? Porque si depende de lo que el suelo tenga,
durante años sacamos buenos rindes en los bajos y pocos rindes en la loma, cuando vamos a medir hoy, tal vez la loma estén bien nutrida y los bajos pobres. Entonces va a convenir la fertilización variable. Y encontramos respuesta. ¿Y esa variabilidad está asociada a tenor de materia orgánica? Ahí tenés la combinación de dos cosas. El zinc es un nutriente asociado a la materia orgánica. Con más materia orgánica, más zinc. Pero con muchos años de manejo uniforme, probablemente los bajos buenos con altos rendimientos y nunca fertilización demuestren hoy un menor biodisponibilidad de zinc que las lomas pobres. O sea, lo importante es hacer el análisis de suelo y ver qué hacer. Porque puede pasar que el bajo bueno tenga más zinc que un campo de agricultura reciente o de agricultura no muy productiva, históricamente, o puede ocurrir lo que dije antes. No tenés manera, hay que hacer análisis de suelo. Y otra pregunta para cerrar. El tema de maíz temprano, maíz tardío en cuanto a impacto. Lo mismo. Uno inicialmente, yo empecé a trabajar el zinc en el año 97. Esto denota mi edad nada más, ¿eh? Pero lo que vimos inicialmente era que los maíces tardíos no nos daban respuesta. Ni siquiera veíamos sintomatología de deficiencia en los maíces tardíos. Hoy, todos los últimos ensayos, y hacemos 4 o 5 ensayos de zinc por año, es indistinta la fecha de siembra a la respuesta de zinc. ¿Por qué? Porque los suelos ya no tienen más. O sea que yo fertilizaría con zinc, maíz temprano y maíz tardío. Es simple. Por debajo de una parte por millón hay que aplicar al menos 1,5 kg de zinc. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué opinas de bolear el sulfato de calcio en la zona arenosa de San Luis, por ejemplo? Bueno, guarda con San Luis porque si bien hay suelos arenosos, hay suelos calcáreos en San Luis. Y si fuera suelo calcáreo y vos ponés más calcio, está generando problemas, digamos. Pero bueno, evidentemente en cada suelo tiene su dinámica química. Y si es como una fuente de azufre, hay otras fuentes para usar. Si es un suelo calcáreo, yo pensaría más en un tiosulfato de amonio, que genera un ambiente ácido y tengo un suelo neutro, entonces tendría menos inconveniente. Y sí creo que hay que empezar a usar sulfato de calcio en los ambientes arenosos más de Córdoba, que no se han descalcificado, que son esos que yo mencionaba, de que estamos con pH por debajo de 6. Hay algunas muestras que están con pH de 4.7. Es probable que dentro de poco empecemos a ver fitotoxicidad por aluminio y hierro, con suelos tan acidificados. Pero bueno, yo todavía no empecé a trabajar con calcio, porque vamos completando la tabla periódica ya y bueno, somos pocos, pero vamos a seguir así, ¿eh? Esto va a seguir empeorando. Gabriel, acá. Aprovecho que está el micrófono cerca. Dale. No, y aprovechando de los suelos de San Luis y los pHs calcáreos que vos mencionaste. Digo, para el que no lo conoce, estamos hablando de suelos que a veces tienen pH 7, 8, 8. Sí, puntualmente eso, tenemos pH de casi 8 y bueno, vos estabas hablando de fuentes de zinc como el sulfato de zinc, que por ahí vemos que pueden ser fuentes que lo pongan poco disponible al zinc. Entonces la pregunta es, ¿qué fuente pensás de zinc para estos suelos de pH alto? Si tenés evaluado los quelatos de zinc. Bueno, en ese caso, yo no lo evalué quelatos porque usamos fuentes quelatadas vía foliar. Sí. Pero seguramente las vías foliares pueden cobrar interés, porque a esos pH el zinc se precipita, se inmoviliza. Sí. Así que sería una buena idea de pensarlo por vía foliar ahí. Bien. Repasando la tabla periódica. Sí. A potasio. Sí. Si hay respuesta, si tienen algún nivel crítico determinado. ¿De dónde sos vos? San Francisco, Córdoba. Bueno, no. 2. Nuestros suelos 2 todavía... equivalente, 1,5 para arriba en general. Sí, no. Nuestros suelos todavía, al menos hasta hoy, sigo rezando, yo soy creyente, que se mantengan ricos en potasio. El día que tengamos que poner potasio, muchos campos le ponen la latita de venta arriba. Vine de Uruguay hace poco y me interioricé fuertemente del manejo del potasio y es todo un tema. Agreguen $200 de costo, por ejemplo. Y por suerte,
las micas de nuestros suelos cordobeses son feldespatos potásicos ricos en potasio. Por lo que estuvimos viendo, hay potasio para algunos años más todavía. Gracias. De hecho, estamos desbalanceados en calcio. Estos suelos que se están descalcificando, cuando uno hace calcio más magnesio sobre potasio, te está faltando mucho calcio, porque tenés mucho potasio. Ese es todo otro tema. Balancear bases es un tema que yo creo que alguien tiene que abordar fuertemente. Como que potasio nos estaría dando esos valores que vos decís que son suficientes y bueno, por ahí calcio estamos en un 55-60% de las bases. Claro, pero eso De empieza, la SIC. y eso se está empezando a desaturar en muchos ambientes. Hay ambientes de 45% de saturación con calcio. Yo es un tema que no lo abordé todavía porque tengo un montón de puertas abiertas, pero creo que hay que encarar firmemente el tema de calcio, sobre todo en los suelos arenosos de Córdoba. Hay pocos hileros acá. Me gustaría algún comentario y crítica de los hileros a lo que mostré, si discrepan con el manejo nutricional del silaje. Hola, Gabriel. Aprovecho de preguntar sobre fuentes de fósforo, si has probado algo de microgranulado, fósforo líquido. Todas. ¿Qué Y- querés saber? Si funcionan, si responden, si... Mira, los microgranulados y el fósforo líquido como arrancador tienen un muy buen desempeño. Más lo que está asociado con azufre y con zinc. Pero hablamos de fertilizantes arrancadores. Cuando pensamos en la nutrición del suelo y decimos que sacamos 100 quintales de maíz y que estamos sacando al lote 30 kilos de P, no me alcanza. O sea, puedo usarlo como un excelente arrancador, es mucho mejor que fosfato de amonio, que triple o que monoamónico, cualquiera de esos arrancadores son mejores, pero tengo que usar estos commodity para balancear la nutrición del suelo y que no se me siga disminuyendo la calidad, que además son la fuente más económica. ¿Te respondí? Planteando silo. ¿Por dónde anda? Por acá. Ah, Planteando silo. Mensaje que me quedó es como lo planteaste muy similar a lo grano, digamos, no diferenciaste manejo, más que nada en nitrógeno u otros cultivos. nitrógeno, densidad en silo, guarda, que ahí hay un Ahí efecto vamos. fuerte. Ahí va, no ves en densidad para silo mayor la respuesta, dado que estás cosechando gran parte, te estás ahorrando quizás muchas veces esa traba que tenemos cuando vamos a grano de poder convertir ese nitrógeno en grano, dado las condiciones de periodo crítico, que en silo, como estamos produciendo materia verde, no estamos produciendo solo grano. Sí, pero guarda que porque... por ahí aumentar esas respuestas. O Pero ver vos aún- producís materia seca digestible por hectárea. Ujú. Al hacer materia seca digestible por hectárea, la vedette es la espiga. Por supuesto. O sea, es grano, es rinde en grano. Pero tenés también un 40% o más Sí, por supuesto, pero que está en otra parte. está claro. Pero justamente lo que interpreto, y ojo, no es mi especialidad, pero lo que interpreté es que la interacción densidad-nitrógeno te puede cambiar la proporción de hoja y tallo. Entonces sí, entras en una parte de esa digestibilidad y la otra es la genética. Pero por lo que hablé con todos los hileros que estuve charlando, todos me dicen, maíz para silo es maíz de alto rendimiento en grano. Si no, no tengo producción silera. Y entonces me queda igual. Sí, este juego, esta historia de poner más plantas para tener más caña, como cofisiólogo de maíz, si poner más plantas tengo menos espiga. Y si tengo menos espiga, tengo menos calidad silera. Entonces, más planta en silo, y esto que me lo corrija un especialista en silo, nunca sería recomendable. ¿Se entiende? La densidad óptima para maíz para silo es la densidad óptima para rendimiento en grano. Por eso me quedan iguales. Ahora, después, yo sé que usted viene del palo de la genética, después dame un híbrido cuya biodigestibilidad de caña y hoja sea mejor, ahí sí. Gabriel, sigo con silo. Creo que, digamos, no lo mencionaste, pero, digamos, en los planteos de confinamiento de planteos ganaderos, particularmente lecheros, hoy se está haciendo una extracción altísima y que probablemente
habría que trabajar mucho en los niveles de reposición de los nutrientes que dependen del contenido del suelo, porque no le devolvemos nada. Claro. Hacemos monocultura de maíz y no le devolvemos absolutamente nada. Seguramente. O sea, sacamos todo el campo, lo metemos dentro de un corral y si no hay un manejo de los efluentes para devolverlos al campo y un planteo de reciclado de esas heces, es decir, vamos a tener un problema muy serio de suelos muy pobres en poco tiempo. Sin duda coincido totalmente y creo que hay gente que se ha especializado en el uso de todos los estiércoles y efluentes de tambo para la nutrición de cultivos y creo que es el camino que hay que seguir más allá de la reposición de esos nutrientes, porque yo mencioné que el índice de cosecha era casi del 100%. Entonces, está pasando eso que dijo usted, claramente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Gabriel, yo por ahí, con el tema de densidad por nitrógeno que mostraste, deja muchas puertas abiertas para evaluar las brechas de rendimiento que hablábamos hace un rato también en cuanto a maíz de grano, principalmente, que es lo que por ahí me toca a mí. ¿Y cómo ves el efecto sumatoria de fertilizar los 4 nutrientes bien balanceados con diagnóstico con respecto a hacer una fertilización base que diría que en la zona nuestra, por lo menos, el 90% de los casos es una fertilización sin tener diagnóstico y se hace a lo que se venía haciendo y con suerte para cubrir lo que hacemos? ¿Cómo ves que podríamos, digamos, cambiar esa mentalidad de decir, si la estamos viendo a la diferencia y podemos recuperarla a corto plazo, porque realmente financieramente la podemos recuperar a muy corto plazo, inclusive en años malos como el que hemos tenido que pasó en bastantes zonas, ¿por qué todavía nos cuesta como productores empezar a hacerlo? Yo no soy un especialista en extensión, que es el que analiza la racionalidad de los productores, pero muchos de los productores, al menos que yo conozco, creo que tienen la estrategia de minimización de costos. Y en las empresas agropecuarias de hoy en día creo que cambiar la estrategia a maximización de beneficio. Pero obviamente maximización de beneficio con modelo de toma de decisiones que consideren la variable de riesgo, que es lo que estábamos hablando. Entonces, vamos a explicarlo esto. ¿Qué quiere decir? Que un productor se preocupa más por descontarle $10 la bolsa de maíz o $5 la tonelada de fertilizante, utilizando una estrategia de toma de decisión de densidad y de fertilización equivocada. Entonces, mete un gran esfuerzo en reducir un costo para tomar una decisión errónea que le deprime el rendimiento. Y hay un tema, el margen bruto de un lote es rendimiento, precio de venta dependiente. ¿Dónde están los costos acá? Entonces, supongamos un escenario, supongamos que nos dicen el año que viene, tenemos bajos precios garantizados. Estados Unidos está en una cosecha impresionante, tal vez la mejor de la historia, no sería raro que se nos planche el precio. Si se me plancha el precio, ¿qué me define el margen? Precio y rinde. Se me plancha el precio, ¿qué siente intelectualmente un productor? Voy a perder plata, tengo que gastar menos. Entonces, ¿qué hace? Gasta menos. Si gasta menos, garantiza bajo rendimiento. Entonces, poco precio, bajo rendimiento, quebranto garantizado. Entonces hay que cambiar la estrategia empresarial. Pero bueno, no es mi ámbito. Yo soy un producto más, y me peleo con mi socio para estas cosas, pero alguien, APRESID, CREA, el INTA, las agencias de extensión, alguien tiene que salir a trabajar con los productores. Porque, mira, un ejemplo clásico. Un productor compra un equipo de riego. Lo primero que piensa el productor que compra un equipo de riego para sembrar maíz es siembra temprana, pero con mayor cantidad de planta. Porque lo voy a regar. ¿Y los fertilizantes? Después le pone lo mismo o un poquito más, y no es así. Entonces saca 10.000 kilos de maíz y lo regó. Y en la esquina del lote, un buen año, saca 11.000 kilos de maíz, porque además la esquina del lote está más fértil. Entonces dice, el riego me hace disminuir el rendimiento. ¿Se entiende, no? Todo esto. Pero todo esto es una estrategia empresarial que hay que cambiar. Un dato crucial. Pregúntenle a los productores, ¿quién tiene pluviómetro en el campo? ¿Qué le va a contestar a todos? Que sí. Bien, ¿quién anota la lluvia? Nadie. Cuesta conseguir un registro de lluvias. Y somos cosecheros de lluvias. ¿Se entiende?
Es un poco esta idea que, lo mismo que con el tema de la siembra, eficiencia de siembra, calidad de siembra. O sea, estos maíces de alta... A estrechar las brechas, quiere decir sembrar bien también. Ahora, al encargado de la siembra, ¿lo capacitamos? ¿Le enseñamos? ¿Le explicamos? Mientras el productor está ahí, uno mira después los monitores de siembra y de repente venía sembrando a 6 kilómetros por hora y no sé qué pasó, agarró pendiente abajo, se cambió el lote, pasó a 8. No, se fue el gringo. Y se fue a 8. Ahora, si esto queda registrado, ¿por qué no le pagamos un poco más al que va sembrando y hacemos una siembra de mejor calidad? ¿Cuánto impacta el incremento del costo de la labor de siembra sobre el margen bruto de la hectárea? Nada. Entonces, es un cambio de mentalidad. Yo espero que el cambio generacional de productores haga que los jóvenes tengan una mirada distinta. Y por suerte, con la gente de ACA, este sábado me han pedido que vaya a dar una capacitación a hijos de productores. Tengo que ir a hablarle de fertilización a hijos de productores y tengo un entusiasmo bárbaro, porque me parece que ahí es donde tenemos que meter el cambio. Bueno, si no hay más preguntas, creo que súper agradecido de la exposición No, de Gabriel por y favor. la respuesta a las preguntas, así que le brindamos un aplauso. Gracias.